es posible que todo el avance científico y tecnológico puedan crear un paradigma nuevo de política económica, es decir, que no sea una política neoliberal o una capitalismo de Estado. Se los digo porque estuve yo echándole una ojeada, no sé si conozcan a Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin acaba de sacar un libro que se llama La sociedad marginal de costo cero. Él dice que hay una confluencia de tecnologías como es el Internet de las cosas, no sé si sepan lo que es el Internet de las cosas, si no se los dejo de tarea, ¿sí? Y, por ejemplo, la misma inteligencia artificial o las mismas tecnologías de la impresora de 3 dimensiones. Entonces, él propugna que dice que esto va a acabar con la integración vertical de las transnacionales, sino va a ser una integración horizontal de la sociedad, porque va a poder en un momento determinado producir con un costo marginal cero y puede organizarse de otra forma. Él le llama la sociedad colaborativa y es un rollote, ¿no? Yo la verdad no sé si será cierto o no, pero hay que echarle una ojeada por curiosidad. Muchas gracias. Evidentemente, bueno, es evidente desde mi punto de vista, ¿no? El hecho de que el tipo de sociedad en el que estamos viviendo, el tipo de sociedad capitalista, ¿no? Que pone en el centro la ganancia y que produce al mismo tiempo numerosos ricos, pero mucho más pobres, ¿no? Y que en este proceso se inicia desde el arrebato de tierras para extraer minerales, para extraer petróleo, etcétera, quitando la tierra a quien la tiene, ¿no? Entonces, es una tarea gigantesca la que tenemos. Por ejemplo, hay otro aspecto también sumamente problemático, que es el asunto de la cantidad de basura que producimos. O sea, esa es una cosa impresionante. Por un lado, la escasez, dijéramos, para parte de la población, la pobreza, ¿no? Y por otro lado, el desperdicio, ¿no? De cantidad de alimentos, en fin, todo esto. Necesitaríamos, pues, tareas gigantescas, revoluciones intelectuales, revoluciones culturales, pues, revoluciones sociales, económicas, culturales, para tener la capacidad como humanidad de producir otro tipo de relacionamiento en donde no lleguemos a esta situación a la que estamos llegando ya, de exterminar, pues de acabarnos la naturaleza, que es en base de transformación de esta naturaleza que se genera el dinero, que se genera la riqueza y se produce esta situación que nos va llevando cada día más cerca a pues acabarnos la naturaleza, el agua, y luego viene la cuestión todo del oxígeno, aire contaminado, enfermedades, en fin, montón de situaciones. Entonces la pregunta de fondo es, ¿podremos producir como sociedad un cambio que parta pues de esta articulación de la sociedad que quiere pues vivir de otra forma? ¿Será posible? Es lo que nos han planteado pues está suponiendo pues tareas gigantescas en todos los sentidos, cultural, orgánica, de acciones, en fin, una serie que está suponiendo pues el vivir otro tipo de sociedad. Eso nos trae como tarea pues cuestiones sumamente difíciles, y que si pudiéramos iniciar cuando menos con esta cuestión de tomar conciencia, por ejemplo, de la cuestión del agua, del aire, etcétera, ¿no? Pues gracias por el evento, ¿no? Por volver a reanimar un espacio para discutir esto. Pero habría que tener una cierta memoria. El Club de Roma, en los 70, formuló a través de Tecnológico de Massachusetts
un trabajo que hizo el Tecnológico de Massachusetts que advirtió que la humanidad iba a reventar hacia el 2020. ¿Sí? Uno de los problemas más delicados es la cantidad de energía aplicada a este proceso, ¿sí? Entonces, este es en el primero. Después presenta 20 años después, más allá de los límites del crecimiento, y vuelve nuevamente a ratificar el mismo detalle. El otro elemento que me parece interesante son dos personajes que me parecen muy importantes. Rödinger, que habla sobre la vida, que dice que la vida, la entropía negativa solo se produce cuando un ser vivo se come a otro ser vivo. ¿Sí? Entonces es el reciclamiento permanente entre los seres vivos. Y luego viene Nicolás Georgescu-Roegen, que nos habla exactamente de lo mismo, el problema de la entropía. Y entonces sucede que en las condiciones actuales la posibilidad de que un ser humano consuma en su mesa 2.300 calorías es equivalente al despliegue de 85.000 kilocalorías para que esas calorías lleguen a su mesa. Imagínense, estamos en un nivel de maximización de la entropía, que en la medida en que más invirtamos en el desarrollo de la tecnología, más energía vamos a utilizar. Y entre más energía utilicemos, estamos en las vías de un colapso energético, que es un poco lo que advertía el Club de Roma, ¿no? Y que me parece muy delicado. Y ahí habría tal vez un problema de consumo de energía. Por ejemplo, en el uso del principio precautorio, si tienen algún antecedente de esta práctica en países de América Latina, cómo funcionaron, cómo fueron los mecanismos, si existen normas específicas de evaluación ex ante, que era un poco lo que se apuntaba por ahí, que no solo de impacto de las tecnologías, sino también antes de que salgan al mercado, algunos mecanismos, leyes, articulaciones entre la sociedad que nos pudieran ayudar para empezar ya a pensar en las soluciones y no irnos con tanto agobio de todos los problemas que parecieran que vienen? Bueno, hay una pregunta de una persona para cualquiera de los tres panelistas. ¿Qué procesos conocen en el mundo en donde las resistencias estén deteniendo el avance tecnológico aunado a un modelo extractivo tan agresivo? Buenas tardes, noches, felicitaciones, está súper interesante el asunto. ¿Y existirá alguna forma en que la sociedad nos podamos organizar contra estos niveles de corrupción, de que secuestro el carbono y el gobierno se los da a los particulares para que sigan reinvirtiendo en la concentración de la riqueza y en la concentración de la pobreza en la mayoría de la sociedad? Para mí el reto está gigante, sin embargo, la organización y la cultura del consumo pienso que pueden revertir esto. Pregunta, ¿cuál es el papel que juegan las comunidades rurales y campesinas en la resistencia a la contaminación transgénica? ¿Y cuál es el papel de quienes habitan la urbe? Voy a comentar no de todas, de las que tengo así pronto más una opinión. Vamos a ver. Por ejemplo, estos planteamientos que mencionaba el señor aquí a la izquierda sobre la integración horizontal con costo marginal cero y el Internet de las cosas, pues así de pronto podríamos hablar de que un problema muy grande con el que nos enfrentamos en estos debates es que tampoco se trata de hacer lo mismo que hacen las empresas, pero desde la sociedad civil, ¿no? Y es muy fácil quedarse confundido en eso. Ahí yo diría, el paradigma de producción y desarrollo tiene que ser cuestionado en su esencia. Hay muchos ejemplos de cooperativismo y de funcionamiento de comunidades en pequeño, microeconomías, y se les exige a estos ejemplos que se igualen con las empresas, que sean competitivos, que hagan una mella política, que tengan incluso un programa, por aquí se habló de un programa, y todo eso es nuevamente pedir un gran sacrificio en aras de un futuro siguiendo los mismos como modelos de desarrollar la vida, ¿no? Entonces, el compañero, ahí la voy a ligar con lo que decía el otro compañero, se puede desde la política oficial reivindicar una lucha ambiental o una lucha por los valores de uso, o la sociedad civil puede hacer mella también, puede poner en el centro eso. Pues hay que hacer un cuestionamiento del consumo, justamente de los valores de uso, porque
si bien las transnacionales y los poderosos tratan de hacernos el chantaje, como hacen las petroleras, de que todos somos responsables de la contaminación y todos tenemos que subsidiar los remedios, o sea, ese chantaje es un chantaje. Pero también cada quien de nosotros tenemos una responsabilidad desde la vida cotidiana. Hay grandes historias teóricas que hablan justamente de la crítica de la vida cotidiana, del cuestionamiento de cada cosa que consumimos, que compramos. De ahí vienen los boicots a las transnacionales, a la Coca-Cola. De ahí viene que no se haya aprobado el maíz transgénico en México, de cuestionamientos cotidianos que hace la sociedad civil, más allá de que a veces en las coyunturas logra o no articular una gran meta política, ¿no? Un programa político. Ahora mismo, aunque parezca muy invisible, aunque no esté articulado en una sola agenda política, el 70% de la alimentación que realmente mantiene a la humanidad en pie es producida por estas redes micro de campesinos con poquísimos recursos en todo el mundo. No viene de las industrias, no viene de las grandes plantaciones cerealeras en Estados Unidos, ¿no? La mayoría de los alimentos. No viene del comercio mundial de alimentos, que lo que comercia son commodities, que no son justamente lo que mantendría en pie a una sociedad. Son café, azúcar, cultivos de valor comercial, pero no son los principales cereales y tubérculos y vegetales que realmente sostienen a las comunidades. Lo principal de la alimentación, y este es el ejemplo en donde, porque nos hacen varias veces estas preguntas, el ejemplo que yo pongo para decir, bueno, estos micropoderes, estas microorganizaciones, estos cuestionamientos desde lo muy local a pequeñísima escala, ¿están haciéndole mella al capitalismo o están realmente incidiendo? Bueno, este tipo de ejemplos pequeñísimos de comunidades, organizaciones, sistemas agroproductivos, de tecnologías de muy bajo impacto, que mucho de su funcionamiento no pasa por el mercado, ni por la relación mercantil, ni por el dinero. Estos son los que entregan el 70% de la alimentación, arrinconados a usar el 30% de los recursos, arrinconados a usar muy poca tierra arable, muy poca mecanización, muy poca agua. Entonces digo, ese es un ejemplo muy contundente. Procesos donde las resistencias sí estén como muy visibles. Nada más les voy a poner un ejemplo obvio que hemos estado analizando con otros compañeros. Aún ahora, en un mundo en donde la propiedad social colectiva de la tierra es algo extrañísimo, en México la mitad del territorio nacional está bajo propiedad social colectiva de la tierra. Y los estados sucesivos y los gobiernos sucesivos no han encontrado la forma de consolidar el despojo total de la propiedad colectiva de la tierra en México. En la propiedad colectiva de la tierra en México, que son como 100 millones de kilómetros, tiene 200 millones de kilómetros el territorio nacional, 100 millones, ahí se encuentran los bosques, ahí se encuentra la biodiversidad, los centros de origen de los cultivos, las cuencas de agua, las grandes reservas de minerales, están bajo propiedad colectiva de la tierra, bajo propiedad social, y por más que se ha hecho los programas de titulación individual, los programas de privatización de ejidos, cambiar las leyes agrarias para que las asambleas ya no decidan sobre esos territorios, por más que se ha hecho eso, los ejidatarios y campesinos en esas regiones han mantenido la propiedad colectiva y se han negado a vender. Entonces digo, ese es otro ejemplo. En Colombia el 80% de la leche está en manos del pueblo. Los otros también. Sí, era el último ejemplo. Cuidado con el vaso. No, el vaso que se iba a caer. Es que yo te voy a seguir en tu respuesta. Me pareció muy buena esa pregunta sobre qué alternativas hay y de qué manera se está resistiendo. Y me gustaría intentar contestarla a partir de un ejemplo, ¿no? Que se está incluso proponiendo y empezando a intentar operarse, a organizarse desde la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Lo explico.
a partir de estas investigaciones que estamos haciendo que involucran, o se está intentando involucrar a toda una red interdisciplinaria de actores, desde campesinos, gente consciente, en este caso consumidores, mismos científicos, tanto digamos básicos como sociales, como teóricos, a formar esta red, en este caso de producción de alimentos sanos, ¿no? A partir del diagnóstico que se está haciendo de la presencia de transgénicos, tanto en alimentos como específicamente en el maíz, se ha venido pensando en maneras de no caer en este por decirlo así, círculo vicioso, ¿no? Del consumo de productos chatarra y contaminados y que genera enfermedades y que lleva a gastar los muchas veces pocos recursos de la gente en curarse de esas enfermedades y que rompe todos los ciclos de equilibrio, ¿no? Entonces se está buscando la manera que desde las comunidades campesinas y estamos buscando acercamientos con comunidades indígenas también, que produzcan alimentos sanos. Lo explico así muy rápido y espero que sirva como ejemplo para contestar la pregunta. Es a partir de un diagnóstico teniendo al maíz como eje, digamos, de producción agrícola, en este caso, por ejemplo, de milpas, tener una producción de maíz libre de transgénicos y producción después de tortillas que de alguna manera, sin ser una certificación con todo lo que implica las certificaciones como productos orgánicos o productos sanos, que hay que comentarlo, ¿no? Es toda una empresa y por la cual mucha gente gana mucho dinero, más bien poca gente gana mucho dinero a partir de esto, hacer certificaciones, pues por decirlo así, desde la buena fe y desde la postura de una universidad pública y como es la UNAM, hacer estas certificaciones de que los alimentos que están produciendo están libres de contaminantes de transgénicos, pero a su vez ir creando redes y acercando a consumidores, por ejemplo en las zonas urbanas, que sean conscientes de esto y que a su vez compartan los riesgos. Me refiero específicamente, por acotar la respuesta, desde los riesgos económicos, ¿no? O sea, el sentido real y de fondo es revalorizar la actividad campesina, que como bien decía Vero, pues produce más del 60-70% de los alimentos que se consumen en el mundo. Entonces, de esta manera se intenta pues recuperar y estabilizar en este caso los ciclos pues tanto sociales como naturales y evitar entrar en estas dinámicas, en este caso de mercado y de consumo, que al final de cuentas pues están envenenando a la gente, ¿no? Y consideramos que es una forma real tanto de generar economía como de resistencia ante, por ejemplo, los transgénicos, ¿no? Que es ya lo decíamos, lo pusimos en la diapositiva, ¿no? Que es, a nuestro ver, nuestra manera de ver, una forma de despojo y de mantener en este caso a los pueblos, tanto urbanos como rurales, como indígenas, pues como esclavos, ¿no? En este caso del capital, ¿no? Espero que haya podido responder. Gracias. Silvia. Sí, son muchas preguntas, entonces me hubiera gustado, digamos, referirme a lo mismo que hablaron ellos dos, que es la parte positiva, digamos, ¿no? Que es que realmente, o sea, hoy en día no hay que cansarse de decirlo, el 70 o más % de la alimentación del mundo la producen todos estos que todo el tiempo estamos oyendo que son pobres, que no tienen apenas para comer y etcétera, pero resulta que, como preguntaste qué podían hacer en las ciudades, creo en el chat, del 15 al 20% de la comida en el mundo se produce en huertas urbanas. Huertas urbanas son a lo mejor ese cajoncito que tienen adentro de un departamento y en fin. O sea, es un porcentaje muy significativo, ¿no? Evidentemente eso es como
el tema del apoyo a las agriculturas descentralizadas, campesinas, indígenas, es increíblemente importante y, digamos, trasciende enormemente cualquier culturalismo, cosas así. No solo se trata de una cultura, se trata de que realmente dependemos para la sobrevivencia de eso, y al mismo tiempo el otro sistema, o sea, el otro 30% lo producen las empresas y el tipo de alimentos que son los que están por detrás de casi todas las crisis. Entonces, digamos, ahí hay como un nudo gordiano de casi todas las crisis que pasa alrededor de dónde y cómo se produce la comida y quién la controla, porque además en este momento el mercado alimentario es el mercado más grande del mundo, es más grande que el del petróleo, etcétera, ¿no? Entonces digo, por ahí hay una gran parte de muchas de las preguntas que ustedes hacen. Por supuesto, no es la única. Yo me quería, antes de que Annette me empiece a cortar, me quería referir, bueno, por ejemplo, con respecto a esto del paradigma de esto del Internet de las cosas y todo, yo creo que realmente me parece que incluso puede ser un poco negativo. Yo conozco a Jeremy Rifkin, tenemos buena relación con él desde la organización. Yo creo que es negativo porque además hay un mito sobre el Internet y lo sigue habiendo. Yo pienso que ameritaría un foro hablar de ese tema. O sea, a ver, por favor, en África todavía solamente el 16% tiene Internet, para empezar. O sea, las desigualdades de nuevo son enormes y por más que Brasil protestó y todo el Internet de todo el mundo está en manos de Estados Unidos y lo que metemos ahí va a parar a la Agencia Nacional de Seguridad. Solo un aspecto. El tema, por ejemplo, de la impresión 3D y que cada uno podría tener en su casa una impresora 3D que le imprimiera las cosas que necesitan. ¿Con qué las imprime? Eso está basado en nanocompuestos. Los nanocompuestos tienen un enorme costo ambiental, económico, social, que ahí no está considerado. Entonces, lo que quiero decir es así. Sí, claro, el Internet puede ser que democratice mucho de la información y de hecho lo está haciendo y está bien, pero como con todas las tecnologías, necesitamos una dosis enorme de escepticismo para poder volver a resituarnos en qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. ¿Por qué tenemos que siempre estar discutiendo si las tecnologías que ya nos están invadiendo son las que queremos o no? Nosotros tenemos que lograr un sano escepticismo, pero además, por ejemplo, les voy a poner también papel de cómo son las resistencias. La resistencia a los transgénicos no solo es importante porque además ahora están parados por una medida legal, pero además están parados porque la gente no los quiere. Imagínense que con el nivel altísimo de corrupción que hay en México, haya habido tantos jueces que hayan apoyado esta demanda. ¿Por qué Monsanto no pudo comprar a tantos? No, porque hay una cantidad, también dentro del sistema judicial, de hombres de maíz y de mujeres de maíz que no quieren que se contamine el maíz, y eso tiene que ver con algo que es la batalla porque no nos colonicen la mente. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se introducen los híbridos y la Revolución Verde, todos dijeron que era un gran avance. Como hoy se dice, por ejemplo, con respecto a la genómica y otras cosas, ¿no? Bueno, con los transgénicos, sí, están todavía en muy pocos países, nos quieren hacer creer que están en todas partes, pero el 98% de los transgénicos están en 10 países, nada más. Pero además de eso, en todo el mundo, incluso los empleados de Monsanto, no quieren comer transgénicos. No sé si saben esa anécdota, pero los empleados de la cafetería de Monsanto en Inglaterra exigieron que en su cafetería solo hubiera productos orgánicos porque ellos no quieren comer transgénicos. Entonces, lo que quiero decir con esto es una enorme ganancia desde el punto de la batalla que hemos ganado de que no nos colonicen la mente. Lo mismo que con lo de los 43 y con tantas otras cosas. Han habido en México cientos de miles de desaparecidos para que 43 muchachos sacaran a todas las fosas de todo México y pusieran sobre la mesa que es una situación intolerable. Y yo sé, igual que todos los que estamos acá, que con eso no se resuelve el problema, pero tampoco lo vamos a aceptar. Entonces, muchas de las cosas que estamos diciendo es, no, para empezar, vamos a entender que ese es el problema y no lo aceptamos, ¿no? Entonces, no sé si tengo tiempo de agregar algo más. Bueno, es que quiero decir, por ejemplo,
ahora voy a poner el tema que capaz que es más difícil todavía. Uno dice, ay, es tan difícil organizarse entre la gente. En el chat preguntaban las resistencias. Todos los proyectos que hay, los megaproyectos extractivos, los transgénicos, todos se basan en las resistencias de la gente. No hay, yo diría, no solo en México, no hay en el mundo una presa, una mina o algo que no tenga al lado gente que está haciendo resistencia, más reprimida, menos reprimida, etcétera. Son justamente esas comunidades locales las que ven que se van a contaminar y son las que resisten. Y son las que luego no se ven porque parece que fuera un fenómeno local. Y en realidad no lo es. Podríamos decirlo así, somos nosotros, somos todos, somos esos que estamos en el 80% que tenemos el 5%, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con recuperar por lo menos la imagen y a partir de ahí empezar a ver cómo nos podemos organizar con los que tenemos alrededor. Y el buen ejemplo de terminación es ese. Yo quería decir, el Club de Roma, es verdad que dijo esto, igual que dijo lo que señalaba aquí el compañero, pero el 75% de los gases que han causado el cambio climático se emitió después de lo que habló el Club de Roma. O sea que lo mismo podríamos decir en muchos otros casos. ¿Qué quiere decir? Ya se sabía, ¿no? Pero estas empresas que tienen un enorme poder, no solo económico, el poder es de económico, de mercado y político, porque están absolutamente entretejidas en los gobiernos y también en Naciones Unidas. Ese es un intríngulis que no tenemos que dejar que nos aplaste en el sentido de decir, no, es que no podemos hacer nada. Sí podemos, porque todos esos otros proyectos que hemos estado hablando, los transgénicos de Monsanto, que parece que, digamos que parecía que era imposible, los estamos igual parando. Claro, mañana nos van a dar un golpe y va a pasar otra cosa, van a poner aquella mina, van a tener que correr gente. Pero de todas maneras, nosotros no tenemos que perder esa perspectiva y yo además creo que tenemos que, sí, tomar el trabajo, como alguien por ahí preguntaba, de decir, no, es que sí queremos evaluación antes, sí queremos, y queremos que haya estudios de impacto, y queremos además que la gente pueda opinar, y no solo opinar, decidir, ¿no? Y que ese trabajo no es solo a nivel nacional, también es en Naciones Unidas. En Naciones Unidas hay muchas organizaciones como la nuestra y otra que también participamos, que es otra manera de decir, de llevar desde lo local a ese ámbito internacional este tipo de visión o de reivindicaciones. Gracias, Silvia. Hoy te dejé hablar, ¿eh? Sí. Bastante. No, quedaba una pregunta ahí sobre los cambios que se hacen desde la política oficial. Yo creo que, claro, algunos sí, pero no sin recordarles. Y yo creo que es una tarea muy importante de sociedad civil de realmente estar al tanto y hacer y reclamar y poner así atención y a monitorear. Eso ha caído, esa iniciativa ha caído varias veces aquí hoy en la noche, de que hay una gran necesidad de observar, de monitorear y de, claro, con esos resultados, por supuesto, no quedarse callados, sino hacerlos públicos y todo, y hacia la política también. Pero también vemos que siempre una política oficial se mueve dentro de muchos poderes fácticos y que pueden ser empresas, que puede ser qué sé yo. Entonces realmente ahí las relaciones de poder son complicadas, eso lo sabemos, y yo creo que ahí la sociedad civil tiene un papel fundamental. Con eso quisiera yo cerrar este debate en ese formato. Tenemos todavía un rato para seguir conversando bilateralmente con un vinito y un pequeño brindis. Yo quiero, antes de cerrar totalmente, hacer dos cosas, recordarles, hay unos papelitos en las sillas, eso es nuestra iniciativa de este año de evaluar nuestros eventos, y les cuesta como medio minuto de hacer los crucecitas, pero nos ayudan un montón. Así que, por favor, lo entregan después a alguien de la gente que está cerca de la mesa de nosotros. Y un gran gracias a ustedes por haber llegado, pero también a los tres aquí en la mesa que han estado dispuestos a debatir este tema complejo, pero súper necesario con nosotros, y espero que podamos seguir en debate. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.